Hola chicos, hoy vamos a estar resolviendo la unidad 3 de la guía de actividades, trabajos prácticos. La unidad 3 corresponde a la conducta de los consumidores, demanda individual y demanda de mercado. En esta parte de la guía lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio de la actividad 1, un ejercicio de la actividad 2 y un ejercicio de la actividad 3. Vamos a comenzar con la actividad 1, que es un verdadero o falso. El ejercicio que elegí es el número 6. Que dice lo siguiente: en todos los puntos de la demanda, el consumidor maximiza la utilidad. Este enunciado es verdadero. Si bien solamente pide que justifiquemos los falsos, en este caso, voy a explicar por qué es verdadero el punto 6. Si ustedes recuerdan, la derivación de la función de demanda no es ni más ni menos que unir cada uno de los puntos en donde el consumidor encontró un óptimo, es decir, pudo maximizar la utilidad de la combinación de bienes elegidos para consumir según su restricción presupuestaria. Entonces, la derivación de la función de la demanda no es ni más ni menos que la unión de los puntos de óptimo de los puntos en donde el consumidor optimizó su restricción presupuestaria. ¿Está? Entonces, este enunciado es correcto justamente por eso. Dice, en todos los puntos de la demanda, el consumidor maximiza la utilidad. Gráficamente, podemos, según la teoría ordinal de la demanda, lo podemos ver gráficamente con un mapa de curvas de indiferencia en donde cuando el consumidor encuentra el óptimo, es decir, donde la curva de indiferencia se tangencia con la restricción presupuestaria, en ese punto de óptimo, ese es uno de los puntos que vamos luego a derivar hacia la función de demanda. Luego, si la restricción presupuestaria cambia su pendiente, ¿y por qué? Porque uno de los bienes cambió su precio, entonces el consumidor va a encontrar otro óptimo en una curva de indiferencia diferente. Ese nuevo óptimo, en una nueva curva de indiferencia, va a ser otro de los puntos que vamos a derivar y vamos a bajar hacia la función de demanda. Entonces, lo vamos a hacer gráficamente para que lo vean. Bien general, tenemos un bien A, porque después lo vamos a ver en el caso práctico, y un bien B. Y tenemos luego el gráfico en donde vamos a derivar la función de demanda, en donde acá vamos a relacionar el precio del bien que cambió su precio por la cantidad del bien que cambió su precio. Entonces, acá vamos a tener un mapa de curvas de indiferencia en el libro lo van a tener mejor graficado seguramente, con una restricción presupuestaria con un precio de B y una restricción presupuestaria con otro precio de B que va a ser más alto. Entonces, estos dos puntos óptimos, que los podremos llamar A y B, son los dos puntos que vamos a derivar luego hacia la función de demanda. Entonces, con esta cantidad del bien B y con esta cantidad del bien B, con los precios respectivos del bien B en cada uno de los óptimos, que como dijimos, en el caso de A puede consumir más bienes de B con la restricción presupuestaria que tiene, o sea que el precio es más bajo. Y en el caso del punto óptimo de B, donde puede consumir menos cantidad de bienes B con el mismo ingreso, entonces eso quiere decir que el precio de B es más alto en ese punto, en
combinación de bienes, entonces vamos a bajar en esta cantidad, pero con un precio más alto. Ya tenemos los dos puntos de la curva de demanda, podemos graficarla uniéndolos y ver de esta forma que cada uno de los puntos óptimos en el mapa de las curvas de indiferencia va a ser luego los puntos que nos van a permitir derivar la función de demanda del consumidor sobre el bien en cuestión, en este caso el bien B. Este gráfico nos va a servir después para la actividad, para el caso de aplicación, así que lo voy a dejar. Vamos al ejercicio, a la actividad 2, que dice, selección de la alternativa correcta. En esta actividad elegí el ejercicio 5. El ejercicio 5 dice, la línea de presupuesto muestra, y en este caso nos da 4 opciones, 5 opciones. La opción correcta es la B, que dice, las combinaciones posibles de bienes para el individuo, dado un ingreso y los precios de los bienes, cuyo gasto es igual al ingreso. ¿Por qué es correcta y por qué las otras no? En realidad, las otras no son todas incorrectas, pero o les falta algo de la definición o hay algún dato que es erróneo. La función o la forma analítica de la restricción presupuestaria es la siguiente. RP, restricción presupuestaria, es igual al precio de A, del bien A, por la cantidad del bien A, más el precio del bien B por la cantidad del bien B. Esa es la forma analítica de la restricción presupuestaria. Y hay un supuesto en el modelo que se establece, que es que el consumidor va a preferir consumir más a menos. Es decir, que va a gastar cada uno de los centavos que tenga de su ingreso para consumir una combinación determinada de bienes. Entonces, no se va a quedar con nada del ingreso que tiene, no le va a sobrar nada, se lo va a gastar todo, va a consumir todo lo que pueda para poder maximizar su utilidad. Eso es un supuesto del modelo. Entonces, vamos a analizar de nuevo el enunciado. Dice, las combinaciones posibles de bienes para el individuo. Acá está hablando de combinaciones de bienes, o sea, de la cantidad de A y de la cantidad de B. Esas son las combinaciones de bienes. Entonces, esa parte del enunciado ya está. Después dice, dado un ingreso y los precios de los bienes. Un ingreso. El ingreso es la restricción presupuestaria. Y los precios de los bienes. El precio de A y el precio de B. O sea que ya tenemos en esa definición todos los componentes que se encuentran en la forma analítica de la restricción presupuestaria. Y por último también dice, agrega, cuyo gasto es igual al ingreso. Acá está hablando del supuesto al que hacíamos referencia recién. El gasto, es decir, todo lo que va a gastar el consumidor, va a ser igual al ingreso, es decir, lo que tenía para gastar, o su restricción presupuestaria. ¿Está? Entonces, no solo el enunciado nos habló de los diferentes componentes de la forma analítica de la función de la restricción presupuestaria, sino que también nos habla sobre el supuesto que establecemos en el modelo, que es que el consumidor prefiere más a menos. Así que la alternativa B es la correcta en el ejercicio 5 de la actividad 2. Vamos a pasar a la actividad de aplicación, la actividad número 3. En este caso yo elegí el ejercicio 1, me pareció que estaba bastante completo e integraba todo lo importante que hay que ver en la unidad 3 a la hora de resolver los ejercicios. También en los exámenes va a haber ejercicios muy parecidos. Hay que derivar la función de demanda individual. Ese va a ser el objetivo del ejercicio. Y nos plantea, en el sistema de ejes cartesianos, que se muestra debajo, el gráfico 1, que es
muy parecido al gráfico este que tenemos acá. Ustedes lo pueden ver desde el apunte mejor, pero lo vamos a usar a este como referencia. Se ha representado un mapa de curvas de indiferencia que muestra las preferencias para las distintas combinaciones entre dos bienes para un consumidor hipotético. Acá lo que me falta es una curva de indiferencia más, que se llama C, que tiene un punto C, no se llama C. Ahí. Un punto de corte entre la curva y la restricción. Bien. Bárbaro. Ya tenemos dibujados los gráficos. Vamos a la consigna. La consigna dice, coloca los nombres a los ejes. Los nombres a los ejes. Vamos a analizar el gráfico de arriba en este caso. El gráfico de abajo aún no lo vamos a ver. Los nombres de los ejes. ¿Qué estamos analizando en este gráfico? Combinaciones de bienes que un consumidor va a elegir consumir de acuerdo a su restricción presupuestaria. Para poder analizar esa combinación de bienes que va a consumir, se supone en este modelo que va a haber solamente dos bienes, y esos bienes los vamos a elegir nosotros. Pueden ser computadoras y celulares, pueden ser sándwiches y helados. En este caso yo voy a elegir una forma más genérica y voy a poner bien A en un eje y bien B en el otro eje. ¿Está? Así que en este caso va a haber dos bienes, el bien A y el bien B. Ya está, ya pusimos los nombres a los ejes. Vamos al punto B. El punto B dice, el punto A, que es este, señala el óptimo del consumidor cuando el límite presupuestario, M, que es la restricción presupuestaria, del consumidor es 1000. Entonces acá ya nos dio un dato. Nos dio un dato que es que la restricción presupuestaria es igual a 1000. Es decir, el ingreso del consumidor es igual a 1000. Ahora me pide, explique por qué ese es el óptimo y señale cuáles son los precios de cada uno de los bienes considerados. Ok, entonces, ¿por qué A es el óptimo en esta curva de indiferencia con esta restricción presupuestaria? A esto lo podemos analizar desde un punto de vista económico. El consumidor está consumiendo la mayor cantidad, está en la curva de utilidad más alta a la que puede acceder con la restricción presupuestaria que tiene. Entonces, nosotros sabemos que a medida que la curva de indiferencia está más alejada del origen, está representando una utilidad mayor para el individuo. Entonces, con la restricción presupuestaria que tenemos, la curva de indiferencia más alejada a la que podamos llegar a cortar o hacer tangencia es la curva de indiferencia que más va a maximizar el beneficio o la utilidad para el consumidor. Entonces, en este caso, bajo esta restricción presupuestaria, que es M, la curva de utilidad más alta a la que se puede acceder es la curva U3. Vamos a suponer que vamos a llamar U1, U2 y U3 a la última curva de indiferencia. Entonces, el óptimo lo vamos a encontrar gráficamente en donde la restricción presupuestaria haga tangencia con la última curva de indiferencia posible de hacer tangencia, que es la curva U3. Así que ese es el punto óptimo del consumidor. Ahora vamos a buscar los precios de cada uno de los bienes considerados. Para eso vamos a utilizar la forma analítica de la restricción presupuestaria, en donde tenemos el precio del bien A y el precio del bien B. También tenemos el dato, tenemos que encontrar el precio del bien A y el precio del bien B. Pero tenemos el resto de los datos los tenemos.
La restricción presupuestaria es igual a 1000. La cantidad de A y la cantidad de B los podemos ir encontrando en el gráfico a partir de los diferentes valores. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar en el punto donde el consumidor, el individuo, decide gastar todo su presupuesto en uno de los bienes, por ejemplo, el bien A, que en este caso el gráfico hace referencia a 100 unidades, en este caso no va a estar consumiendo 0 unidades del bien B. Entonces, analíticamente podemos escribirlo de esta forma, que la restricción presupuestaria, cuando la cantidad consumida del bien B es 0, nos va a estar diciendo cuál es vamos a tener los datos de cuál es la cantidad de los bienes consumidos del bien A y nos va a quedar como incógnita cuál es el precio del bien A. Haciendo un despeje en esa función, vamos a poder encontrar o determinar cuál es el precio de A. Eso lo vamos a hacer acá. Entonces, cuando la cantidad de B es igual a 0, la restricción presupuestaria va a ser igual a el precio de A por la cantidad de A. Si la restricción presupuestaria es 1000, el precio de A no lo conocemos, pero la cantidad de A sí, es 100, que es este punto acá. Entonces, haciendo un despeje, podemos encontrar el precio de A, que va a ser igual a 10. Ya tenemos acá el precio de A. De la misma forma, vamos a hacer luego el despeje del precio de B. Entonces, cuando una cantidad de A es igual a 0, es decir, en este punto, que acá el gráfico lo muestra en 160, nosotros vamos a tener una restricción presupuestaria igual a 1000, un precio de B que desconocemos y una cantidad de B que es 160. Haciendo de nuevo una derivación, un despeje, nos queda que el precio de B es 6,25. Ya tenemos entonces el precio de A y el precio de B. El punto C nos pide, ¿por qué el punto C no representa una posición de óptimo? ¿Por qué tampoco lo hace el punto E? Bueno, el punto C no es un óptimo porque la restricción presupuestaria está cortando en el punto C a la curva de indiferencia U2. La curva de indiferencia U2, como dijimos recién, nos va a determinar una utilidad para el consumidor menor que la curva de indiferencia 3. Entonces, si el consumidor utiliza su ingreso, que es el mismo que tenía antes, para consumir una cantidad de bienes inferior a la que podría consumir, entonces, en realidad, el consumidor no está optimizando su utilidad, sino que está consumiendo por debajo de lo que podría consumir. En el punto B pasa lo mismo. El punto B tampoco es un óptimo en este caso, porque el consumidor está con su ingreso consumiendo menos de lo que podría llegar a consumir según la maximización de su utilidad. Después, en el punto D, nos pide que supongamos que se ha producido un cambio en el precio de uno de los bienes. De modo que el nuevo óptimo está representado ahora por el punto B. Y nos pregunta, ¿cuál es el nuevo precio del bien referido? Bien, entonces, la situación nos plantea que el precio de uno de los bienes se modificó y nos muestra cuál es la nueva restricción presupuestaria, que la vamos a llamar M1. La tenemos dibujada acá. En este caso, la cantidad que, según la restricción presupuestaria, que sigue siendo de 1000, la cantidad que puede consumir el consumidor del bien A sigue siendo 100. Pero la cantidad que puede consumir del bien B ahora es 40.
Entonces el bien que aumentó su precio es el bien B, que antes, con el ingreso que tenía, yo podía consumir 160 y ahora con el ingreso que tengo puedo consumir solamente 40. Entonces, al aumentar el precio del bien B, me cambia la pendiente de la restricción presupuestaria. Bien, con esta nueva situación tengo que analizar qué sucedió con el óptimo. El óptimo va a estar en el punto B. Voy a rever la pregunta. Dice, ¿cuál es el nuevo precio? El óptimo está representado en el punto E. ¿Y cuál es el nuevo precio del bien referido? Para encontrar el nuevo precio del bien B, vamos a volver a recurrir a la forma analítica de la restricción presupuestaria, como habíamos hecho antes. Y vamos a tener que revisar cómo cambió el precio de B, que antes era 6,25. Lo vamos a hacer acá abajo. Entonces, si sigue siendo 1000 el ingreso, el precio de B es una incógnita, pero la cantidad de B ahora es 40. Hacemos un despeje y encontramos que el nuevo precio de B es igual a 25. Así que ya tenemos el nuevo precio del bien B. Por último nos pide, en el punto E, derive gráficamente, utilizando la cuadrícula que se ha dibujado debajo del mapa de curvas de indiferencia, que es esta de acá abajo, la función de demanda. La función de demanda. Así que vamos a derivar la función de demanda a partir del gráfico de curvas de indiferencia que habíamos dibujado antes. Para esto, como dijimos, como analizamos en el primer ejercicio que hicimos, la derivación de la función de demanda no es ni más ni menos que unir los puntos de óptimo del consumidor cuando van modificándose los precios de un bien en particular. Entonces acá vamos a estar analizando el mercado del bien B y cómo se comporta la ley de demanda en ese mercado. Y vamos a derivar los puntos de óptimo, que son el A y el B, los vamos a derivar a la función de demanda. Tenemos acá el punto A y el punto B. En el punto A, el precio del bien B era 6,25. Y en el óptimo B, el precio del bien B era 25. Así que dibujamos los puntos en esos valores de precios. Y podemos ver que se cumple lo que establece la ley de demanda, que dice que a medida que aumenta el precio de un producto, la cantidad consumida del mismo va a disminuir. Cuando el precio del bien B era 6,25, el consumidor podía consumir una cantidad determinada de bienes, que era mayor a el momento en el que el precio del bien B subió, que ahora es 25 y puede consumir una cantidad mucho menor. ¿Está? Así que esa es un poquito la resolución de la guía de actividades de la unidad 3. Recuerden que cualquier duda que les surja a la hora de resolver el resto de los ejercicios, pueden plantearlas en consulta y las podemos ir resolviendo de esa forma. Muchas gracias. Saludos.